Vida cotidiana en el Antiguo Egipto, entre la nobleza y el pueblo. Bienvenidos a este fascinante viaje al corazón del Antiguo Egipto, una civilización que no solo nos dejó impresionantes monumentos y misterios, sino que también supo crear una sociedad compleja y vibrante en la que cada detalle contaba una historia. En este video exploraremos la vida cotidiana de los egipcios, desgranando cómo vivían tanto la nobleza como la clase trabajadora. ¿Cuáles eran sus alimentos, vestimenta, expresiones artísticas y costumbres diarias? Acompáñanos a descubrir los secretos detrás de una cultura milenaria que aún hoy nos inspira, y adéntrate en el día a día de un pueblo que encontró en el Nilo y en la espiritualidad la base de su existencia. Prepárate para conocer desde la opulencia de los faraones y sus cortes, hasta la vida laboriosa de los campesinos y artesanos que hacían posible el esplendor de esta gran civilización. La estructura social y la organización del imperio egipcio. La sociedad egipcia estaba rigurosamente jerarquizada y cada estrato tenía roles y responsabilidades bien definidos que contribuían al funcionamiento del imperio. En la cúspide se encontraba el faraón, considerado Dios viviente en la tierra, quien no solo gobernaba, sino que también era el garante del orden cósmico y la prosperidad del país. La nobleza y los altos funcionarios, que eran parte de la élite gobernante, disfrutaban de privilegios excepcionales, acceso a riquezas y una vida de lujos. Vivían en palacios decorados con elaboradas pinturas murales y muebles finamente tallados, y su vestimenta era lujosa, con ropajes de lino blanco y adornos de oro y piedras preciosas. A medida que descendemos en la escala social, encontramos a los escribas, una clase privilegiada por su dominio de la escritura jeroglífica, fundamental para el funcionamiento del Estado, ya que eran responsables de la administración, registros y comunicación. Por debajo de ellos, la clase de artesanos, comerciantes y campesinos representaba la columna vertebral de la economía egipcia. Estos trabajadores vivían en comunidades que giraban en torno al Nilo, aprovechando las inundaciones anuales para cultivar trigo, cebada, legumbres y verduras. La organización social se basaba en un sistema de reciprocidad y redistribución, en el que el Estado, a través de almacenes y centros de granero, se encargaba de distribuir los excedentes de cosecha en tiempos de escasez. Esta estructura permitía una estabilidad social y un orden que perduró durante milenios. Además, la religión jugaba un papel central en la vida diaria, ya que cada estrato social tenía la obligación de participar en rituales y ofrendas para honrar a los dioses. La fe en la vida después de la muerte motivaba tanto a los ricos como a los pobres a seguir costumbres específicas que garantizaban un tránsito seguro al más allá. En este contexto, las costumbres, creencias y la estructura social se entrelazaban para formar una civilización en la que cada detalle, por más pequeño que pareciera, tenía un significado profundo. Alimentación y agricultura. La fuente de vida del Nilo. El Nilo fue la arteria vital del antiguo Egipto, y su ciclo anual de inundaciones permitía una agricultura excepcional en un entorno desértico. La alimentación era fundamental para la supervivencia y se basaba en productos cultivados en las fértiles orillas del río. Los egipcios cultivaban trigo, cebada, lentejas y legumbres, además de verduras como cebollas, ajo y pepinos. El pan y la cerveza eran alimentos básicos en la dieta egipcia. El pan se elaboraba a partir de harina de trigo o cebada, mientras que la cerveza, fermentada a partir de granos, se consumía tanto en ocasiones cotidianas como en festividades religiosas. En las mesas de la nobleza, la alimentación era más variada e incluía carnes de animales domesticados y de caza, pescado del Nilo, frutas frescas y una variedad de especias que, aunque sencillas, permitían realzar los sabores de los platos. Los banquetes reales eran espectáculos de abundancia, donde se servían platos elaborados que reflejaban la riqueza y el poder del faraón. En contraste, la clase trabajadora dependía en gran medida de lo que la tierra ofrecía y de las raciones distribuidas por el Estado en tiempos de necesidad. La cocina egipcia no solo era funcional, sino que también tenía un componente ritual.
Las ofrendas de comida se presentaban en templos como muestra de devoción y agradecimiento a los dioses. Los ingredientes y las técnicas culinarias se transmitían de generación en generación, permitiendo que, a pesar de las diferencias de clase, existiera una base común en la forma de alimentarse y celebrar la vida. Vestimenta y moda. El arte de presentarse. La vestimenta en el antiguo Egipto era tanto una cuestión de funcionalidad como de simbolismo. El clima cálido y árido del país favorecía el uso de ropas ligeras, principalmente confeccionadas en lino, un material que además simbolizaba pureza y estatus social. Los ricos vestían túnicas largas y elaboradas, adornadas con bordados y joyas, mientras que la clase trabajadora usaba prendas más sencillas, aunque igualmente adaptadas a la vida en un entorno desértico. Los accesorios y los ornamentos tenían un fuerte significado simbólico. Los collares, brazaletes y tocados no solo embellecían la figura, sino que también representaban protecciones espirituales y estatus. En la nobleza, los tocados y diademas de oro eran comunes, y a menudo se decoraban con motivos religiosos que aludían a la divinidad del faraón. En contraste, incluso los egipcios de clase baja incorporaban elementos decorativos, aunque en menor escala, como amuletos de protección y pequeños adornos personales. La moda también reflejaba la organización social y las diferencias de clase. Los colores y diseños de las vestimentas podían indicar la posición social y la región de procedencia. Por ejemplo, los tonos más claros eran preferidos en la vida cotidiana, mientras que los colores vivos y los patrones intrincados se reservaban para festividades y ceremonias importantes. Este uso estratégico de la vestimenta contribuía a la cohesión social y a la identidad cultural de un pueblo que se enorgullecía de sus tradiciones y costumbres. El arte y la arquitectura, expresiones de poder y espiritualidad. El arte y la arquitectura eran expresiones fundamentales de la identidad egipcia. Los monumentos, templos y tumbas no solo eran estructuras físicas, sino que también contenían mensajes simbólicos sobre la divinidad, el poder y la vida después de la muerte. Desde las colosales pirámides hasta los intrincados relieves de los templos, cada obra era el reflejo de un conocimiento profundo de la geometría, la astronomía y la religión. En las paredes de los templos y tumbas se plasmaban escenas de la vida cotidiana, así como episodios mitológicos que contaban la historia de los dioses y la creación del mundo. Estas pinturas y relieves estaban cargados de simbolismo. El dios Sol Ra, la diosa Isis y otros personajes divinos se representaban con una precisión que buscaba transmitir la perfección y el orden cósmico. Los colores, aunque limitados, eran elegidos con mucho cuidado para resaltar la importancia de cada figura, y la técnica pictórica evolucionó hasta alcanzar un nivel de detalle que aún asombra a los expertos modernos. La arquitectura egipcia, caracterizada por su monumentalidad y su capacidad para resistir el paso del tiempo, es una muestra de la ingeniería avanzada de la época. Las pirámides, consideradas tumbas reales, y los templos, como el de Karnak o el de Luxor, fueron diseñados con una precisión que refleja un conocimiento profundo de la matemática y la astronomía. Estas estructuras no solo servían como centros de culto, sino que también eran símbolos del poder divino del faraón y de la estabilidad del Estado. El arte y la arquitectura no eran exclusivos de la élite. Incluso la clase trabajadora tenía acceso a expresiones artísticas en formas más modestas, como la cerámica decorada, la escultura en madera y las pequeñas estatuillas de deidades. Estas obras reflejaban la vida cotidiana, los rituales y las creencias, y eran utilizadas en el hogar como elementos de protección y prosperidad. Costumbres diarias y rituales. La vida en cada detalle. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba impregnada de rituales y costumbres que marcaban cada aspecto de la existencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, los egipcios seguían una rutina que combinaba el trabajo, la fe y el ocio. Las mañanas comenzaban con ofrendas a los dioses en el hogar y en los templos, buscando la bendición divina para el día que iniciaba. El trabajo era parte integral de la vida, especialmente para los campesinos que dependían del Nilo para cultivar sus tierras.
Las labores agrícolas se realizaban en comunidad y eran acompañadas de rituales que aseguraban la fertilidad de la tierra. Las festividades y celebraciones eran ocasiones para descansar del arduo trabajo. Festivales como el Opet y el Sed eran celebraciones de renovación y prosperidad, en las que se mezclaban danzas, música y procesiones. Comercio y relaciones exteriores. Conectando un imperio. El comercio fue una de las fuerzas que impulsó la prosperidad y expansión del imperio egipcio. Ubicado estratégicamente a orillas del Nilo, Egipto se convirtió en un centro de intercambio entre África, Asia y el Mediterráneo. Los egipcios comerciaban no solo productos agrícolas, sino también metales, piedras preciosas, textiles y obras de arte. Los puertos en el delta del Nilo eran bulliciosos centros de actividad donde se intercambiaban bienes y se difundían ideas, conectando a Egipto con otras civilizaciones de la época. Las rutas comerciales permitían el flujo de culturas y tecnologías, lo que influyó en la evolución de la sociedad egipcia. Las relaciones exteriores eran cuidadas mediante tratados y alianzas que ayudaban a mantener la estabilidad y a fomentar el desarrollo económico. La diplomacia y las relaciones comerciales con países vecinos aseguraban que, incluso en tiempos de conflicto, Egipto contara con recursos y conocimientos que fortalecieran su posición en la región. La influencia del comercio se extendía también al ámbito cultural, ya que el intercambio de productos y conocimientos permitía la fusión de tradiciones y la adopción de innovaciones que enriquecían la vida cotidiana y la creatividad artística del imperio. La vida en el hogar, ritual y cotidianidad. La vida familiar en el antiguo Egipto estaba llena de rituales y tradiciones que fortalecían los lazos entre sus miembros. Los hogares eran santuarios donde se rendía culto a los dioses menores y se realizaban pequeñas ofrendas para garantizar la protección y prosperidad de la familia. Las viviendas de la clase trabajadora eran humildes, construidas con adobe y piedra, pero decoradas con sencillos motivos que reflejaban la identidad cultural del pueblo. En contraste, las casas de la nobleza y los funcionarios contaban con jardines, patios y amplios salones, diseñados para recibir visitas y celebrar festividades. Dentro del hogar, las actividades diarias se organizaban de forma meticulosa. Las mujeres se encargaban de la preparación de alimentos, el tejido y la crianza de los hijos, mientras que los hombres realizaban labores agrícolas, comerciales o administrativas. La vida en familia se regía por un fuerte sentido de comunidad y reciprocidad, en la que cada miembro contribuía al bienestar colectivo. Las celebraciones y festividades familiares, como los cumpleaños, las bodas y las ceremonias religiosas, eran momentos de unión en los que se compartían comidas, danzas y relatos que mantenían viva la historia y las tradiciones del pueblo egipcio. Los amuletos, las estatuillas y los pequeños altares domésticos eran comunes en los hogares, pues se creía que estos objetos protegían a la familia de las malas influencias y aseguraban la continuidad de la buena fortuna. La vida en el hogar era, en esencia, una extensión de la religión y la cultura egipcia, donde cada acción y objeto tenía un significado espiritual y social. Legado y relevancia del antiguo Egipto en la actualidad. El legado del antiguo Egipto ha trascendido el tiempo y sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Las técnicas de construcción, los avances en la medicina, la astronomía y el arte, así como la rica mitología, han influido en diversas culturas a lo largo de la historia y continúan inspirando a generaciones. Hoy en día, las ruinas de templos, pirámides y tumbas son testimonio de la grandeza de esta civilización, y cada nuevo descubrimiento arqueológico añade piezas al rompecabezas de una historia que aún se sigue escribiendo. La fascinación por el antiguo Egipto se extiende más allá de los círculos académicos, y su influencia se puede ver en la moda, el cine, la literatura y el arte contemporáneo. Desde películas y series hasta exposiciones y museos, el interés por la vida, las creencias y las costumbres egipcias sigue creciendo, ofreciendo lecciones sobre la resiliencia, la creatividad y la capacidad humana para construir sociedades complejas y duraderas. Además, la tecnología moderna
ha permitido la reconstrucción virtual de monumentos y la visualización de escenas de la vida cotidiana, acercando a nuevas audiencias a esta civilización milenaria. Las investigaciones en curso y las nuevas técnicas de datación y análisis prometen revelar aún más secretos, haciendo que el estudio del antiguo Egipto sea un campo en constante evolución y relevancia. Conclusión. El antiguo Egipto fue una civilización que supo fusionar lo práctico con lo espiritual, lo cotidiano con lo extraordinario. Su legado, plasmado en majestuosas construcciones, rituales profundos y costumbres que reflejaban una visión integral del universo, continúa siendo un testimonio del ingenio y la pasión humana. Desde la opulencia de la nobleza hasta la labor diaria del pueblo, cada aspecto de la vida egipcia estaba impregnado de un significado que trascendía el tiempo. A lo largo de este video hemos explorado desde la estructura social y la organización del imperio, pasando por la importancia del Nilo en la alimentación y la agricultura, la sofisticación de la vestimenta y el arte, hasta las costumbres diarias que hacían de cada hogar un microcosmos de fe y tradición. También hemos visto cómo la educación, el comercio y la diplomacia forjaron la estabilidad y prosperidad de una cultura que aún hoy nos enseña valiosas lecciones sobre la resiliencia y el ingenio. Si este recorrido por la vida cotidiana en el antiguo Egipto te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias y misterios de una civilización que marcó el inicio de la historia humana. Deja tus comentarios y comparte tus impresiones, porque cada historia, cada descubrimiento y cada secreto es parte de un legado que nos conecta con nuestro pasado y nos inspira a mirar hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en el próximo video.